Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y Pangea y a todos los partners por tenerme aquí, sobre todo a todos vosotros. Es un viernes por la mañana, es difícil, el café está ahí, lo veo que lo están preparando. Me han pedido que haga esto corto, les haré caso. También me han pedido que cuente mi historia, ahí no les voy a hacer caso porque soy partidario más del mensaje que del mensajero. Y si os parece bien, hoy vamos a hablar un poquito de algo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Dentro de la Cuarta Revolución Industrial, un par de tecnologías que a mí me parecen particularmente interesantes, la inteligencia artificial y el impacto en la privacidad y la ciberseguridad. Y finalmente intentaremos tocar qué impacto tiene esto en nuestro mundo actual y cómo podemos responder a ello desde la pequeña empresa, la gran empresa o la administración pública. Antes de empezar, I would like to thank our experts from MIT for being here. It's truly a pleasure and we're honored to be able to learn from you. Unfortunately, the talk is in Spanish, so I have to go back. Y bueno, cuando hablamos de futuro, pues todos tenemos esta imagen en la cabeza, ¿no? Es como Blade Runner, coches voladores, todo un futuro, el cielo negro o gris. Hoy voy a intentar desmontar esto, porque es una idea que no, bueno, está ahí por la ciencia ficción, pero no es la realidad y no es a lo que estamos abocados, espero. Pero para ello tenemos que ver un poquito un paso para atrás en qué consistieron las anteriores revoluciones industriales. Y esto nos lo sabemos del colegio. La primera revolución industrial, al final del siglo XVIII, fue cuando la máquina de vapor aparece el ferrocarril. Y esto, bueno, no solo fue un cambio tecnológico, sino también que, bueno, trajo una serie de cosas que cambiaron completamente el modelo productivo, hicieron que las ciudades realmente se poblaran, la gente empezaba a poderse mover de un sitio a otro, se abandonaba la agricultura, empezaba la vida urbana. Un poquito más adelante, 100 años más tarde, la segunda revolución industrial trae la fabricación en masa, trae bueno, pues lo que todos nos imaginamos que es la fábrica de Ford, donde el trabajo se especializa, un trabajador ya no sabe hacer un coche entero, sino que sabe hacer dónde poner el volante y ya está. Y esto, bueno, trae otras cosas, trae cambios sociales, trae bueno, la educación universal, la educación obligatoria, y empieza a cambiar las ciudades en otra dirección. Deja de haber fábricas en el centro, las fábricas se van fuera, y va cambiando todo. La tercera revolución industrial, también llamada la revolución digital, es en la que muchos creemos que estamos ahora. Aparece el ordenador, aparece el microchip, salimos ya de las ciudades, nos vamos al espacio, lanzamos satélites, ya no hemos contaminado lo suficiente nuestro planeta, sino que contaminamos lo que hay fuera. Y bueno, esto es algo que empieza en los años 60, la llegada de Internet, por supuesto, esto nos lo sabemos todos, mejor o peor. Pero claro, el problema es que si yo ahora os pregunto cuántos de vosotros esta es una empresa con un consejo de administración, yo creo que muchos podemos levantar la mano, y ahora os pregunto, en vuestro consejo de administración, en lo que llevamos de año, ¿quién ha oído al menos alguna vez la palabra transformación digital? Veo todo el mundo, ¿verdad? Pues mala señal, porque eso llega tarde, eso llega 10 años tarde. Llevamos en estos de los años 60... Ay, perdón. Sí, ok. Vale, mejor. Llevamos en estos de los años 60 y, bueno, creo que la gente empieza a hablar de una cuarta revolución industrial, de una nueva era. Y esta cuarta revolución industrial tiene varias características que la hacen muy, muy, muy especial. La primera es que es la primera revolución industrial con copyright, porque fue registrada por los amigos del Foro Económico Mundial en Davos el año pasado, que son los que han copado el debate sobre este nuevo avance social. Pero más allá de eso, los que tuvimos la suerte de estar allí hace un año, nos dimos cuenta de que sí, se estaba hablando de la crisis de los refugiados, se estaba hablando de la incertidumbre política, y esto que aún no estaba Brexit ni Trump, pero el 80% de la conversación en un evento donde estaban todos los políticos, todos los científicos del mundo, de lo que se hablaba era de esto de la revolución industrial y cómo vamos a afrontar la ola de cambios que, bueno, en parte ya están aquí, pero sobre todo en los próximos 5 años, 10 años, van a transformar de manera radical nuestra sociedad. Y bueno, quiero enseñaros este gráfico porque a mí me gusta cómo lo explica, es una cosa que hacen nuestros amigos de Gartner, queridos y odiados por todos, que es el Emerging Technology Cycle. Básicamente explica cómo las tecnologías evolucionan y cómo de repente, bueno, pues hay mucho hype, hay mucho interés, de repente hay mucha decepción porque las cosas no llegan y eventualmente pues llegan a ser productivas porque están entre nosotros. Este gráfico es de 2005 y habla de muchas tecnologías que ya están entre nosotros, pero si veis están repartidas, todo está repartido a lo largo de la curva. Si vemos este mismo gráfico actualizado al año pasado, bueno, hace 2 años, vemos que hay un gran número de tecnologías que están
justo a punto de llegar como un tsunami y arrastrarnos a todas tecnologías de las que algunos hemos oído hablar, pues la impresión 3D, que es manufacturación aditiva, tenemos inteligencia artificial, robótica, interfaces cerebrales, tenemos todos los avances en biología. A mí el que más me gusta es CRISPR-Cas9, que permite con un ordenador y un equipo súper barato realizar modificaciones en nuestro cuerpo humano, transformar nuestro ADN con una molécula. Es increíble, podemos programar nuestro cuerpo de manera mucho más sencilla que antes. Y todos estos cambios, todas estas cosas van a arrastrarnos, van a empujarnos a un futuro bastante incierto y en el que no sabemos qué va a pasar. Hay 3 elementos que definen un poco esta transformación y por qué es distinta de lo anterior, porque mucha gente pensará, bueno, no, esto es Internet, pues después de Internet viene esta otra cosa y viene esta otra cosa, estamos en la misma época de cambio. No, la diferencia en la cuarta revolución industrial es que estos cambios son rápidos, son simultáneos y son sistémicos. Rápidos porque nunca antes nos habíamos enfrentado a tantas tecnologías tan rápido. Es decir, si vemos los dos gráficos, ninguno de estos puntos del gráfico 2015 aparecía 10 años antes. No estaban previstos. Nadie se esperaba que iba a salir el CRISPR-Cas9 y que de repente íbamos a poder editar tus genes con un precio de un ordenador y un equipo de $1000. Son simultáneos porque vienen todos a la vez. Es decir, no vas a poder aislar el impacto de la impresión en 3D con la automatización de las fábricas, con los cambios sociales que eso implica y además con que los robots sean inteligentes y probablemente no tengas la necesidad de trabajadores en la propia fábrica haciendo trabajo manual. Son cambios que son simultáneos, aparecen a la vez y verdaderamente son muy difíciles de controlar porque todos interactúan con otros. Y finalmente son sistémicos. El cambio en inteligencia artificial no solo afecta a un sector de la población, a una parte de la población que investiga, que trabaja en este campo, va a afectar a todos los negocios, va a transformar todos los departamentos de marketing, de toma de decisiones en riesgos, en gestión de la producción. Es algo que va a transformar y que como sistema va a tener implicaciones mucho más grandes. Al final, si se resume todo esto, en la época digital el pez pequeño se comía al pez grande porque el coste de fabricar algo, de inventar algo con Internet, pues se redujo bastante a cero. Entonces había empresas pequeñitas que podían competir de repente con los gigantes y se los comían. En la cuarta revolución industrial es distinto. Es el pez rápido el que se come al pez lento. Y esto significa que cambian los actores, que una pequeña empresa puede o no competir, una gran empresa puede o no competir, depende de la velocidad, depende de cómo se anticipen y cambia mucho el escenario porque es mucho más difícil de predecir. Hablando de inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial es algo que también lo vemos en las películas, pues como los robots nos van a conquistar, nos van a comer todo el espacio. No es así. La inteligencia artificial, al final, son matemáticas, es algo que lleva desde los años 50, 60 desarrollándose y al final de lo que se trata es estadística, es decir, ser capaces de hacer que una máquina replique procesos humanos de manera igual o más eficiente. Esto, bueno, pues ha llegado un momento hace 5 años que ha avanzado de manera radical con tecnologías como Deep Learning, pero la implicación real es que no vamos a tener una máquina que sustituya a un humano, pero sí vamos a tener una máquina que sea capaz de sustituir ciertas tareas y las haga igual o mejor que los humanos. Y esto es la historia de la tecnología, porque al final, si no estaríamos arando la tierra con herramientas manuales y no estaríamos usando cosechadoras. La tecnología está ahí para ayudarnos, para potenciarnos, pero el rol de los humanos está ahí. Aplicada a nuestras vidas reales hay una cosa muy concreta que me gusta explicarlo con este gráfico, que es un gráfico de servilleta, en el que tú ves el número de dispositivos que tenemos, ¿no? Hace unos años eran 0, ahora tenemos un móvil, un tablet, un portátil, son 3 dispositivos más o menos. Dentro de 10 años, dentro de 15 años, vamos a estar rodeados de dispositivos. Nuestros coches ya son inteligentes, tenemos la Smart TV, tenemos el robot de cocina inteligente, empezamos a tener mucha más tecnología alrededor de nosotros y esto hace imposible de lidiar con esa tecnología porque al final tienes el problema de que no te da el tiempo, te gastas todo el día haciendo clic, moviendo cosas de un lado a otro. Es muy complicado y la tecnología, en vez de hacer nuestra vida más fácil, la hace más y más complicada. Aquí aparece la inteligencia artificial, que en este momento tiene un boom, y llega un momento muy curioso en el que se cruzan estas líneas y aparece algo que se llama ubiquitous computing, es decir, no sé cómo se dice en español, pero básicamente que todo a tu alrededor
tiene un ordenador dentro que piensa y que es capaz de hacer las tareas sin que tú le mandes a hacer esas tareas. Es decir, que nuestra vida se simplifica mucho más porque en vez de ser nosotros quienes tengamos que comandar a la tecnología entre sí es capaz de hablar entre ella, detectar tus necesidades y adelantarse. Y de este modo, bueno, pues ir un paso por delante y hacer tu vida más fácil. Dentro de todas estas tecnologías, la voz parece que es la más destacada y estamos viendo con Amazon Alexa o el Amazon Echo que lanzaron hace un año y medio. En un año han vendido 30 millones de dispositivos en Estados Unidos y en Alemania acaban de sacar. Y bueno, prevemos que dentro de unos cuantos años vamos a llegar a 2 billones de dispositivos, 2 billones americanos, que cuando digo yo son 2.000 millones de dispositivos, incluidos nuestros móviles. Y es increíble porque significa que podemos comandar a nuestros objetos con voz, no tenemos necesidad de interfaces gráficas y es un cambio radical. Y es un cambio que va a afectar a muchas más cosas de lo que pensamos, porque Google hace dinero vendiendo anuncios. El 99% de su P&L, por muchas cosas que hagan, es vender anuncios. Si no tienes una pantalla delante, es muy difícil vender anuncios. Van a cambiar muchas cosas en el mundo digital. Pero la voz tiene un problema, la voz es biométrica. La voz es como nuestra huella dactilar, no la podemos cambiar, está ahí y es algo que, bueno, hay que proteger porque si nos roban la voz, si nos roban nuestra identidad, podemos entrar en problemas como vamos a ver dentro de poco. Y ya está pasando. De todas las empresas en el Fortune 500, si pensáis cuántas empresas han hackeado, cuántas empresas han entrado en robo de información, la respuesta es 500. 500 de las 500 empresas del Fortune 500 han sido hackeadas en los últimos años. Es decir, es muy, muy, muy difícil proteger la información. Y empresas como Google, como Amazon, que yo las llamo gafas, Google, Apple, Facebook y Amazon, pero hay más, los colones digitales, verdaderamente tienen que justificarse al exterior, a sus inversores, mostrando crecimiento. Y para mostrar ese crecimiento tienen que amasar aún más datos, porque todas sus tecnologías, todos sus servicios se basan en la colección de datos y aprovechar esos datos mejor para venderte mejor servicios. Claro, cuantos más datos recolectas, más caro es proteger esa información y aunque Google tiene un ejército de hackers evitando y previniendo que alguien les entre, es muy, muy complicado que esto ocurra. Al final, la regla es que si tú almacenas información, no se trata de si la van a hackear, si la van a robar o no, es de cuándo. Y es un elemento que cada vez, bueno, las empresas tienen más claro porque es algo muy sencillo de entender. En números, os lo puedo decir muy fácil. Yo he trabajado antes en ciberseguridad con BlackPhone y trabajamos con todas estas empresas y estos números son así. Y no es una estimación de una consultora, esos son números de Lloyds, de una aseguradora. 2 billones de archivos de datos personales fueron robados el año pasado, de todo tipo, desde tarjetas de crédito, que es lo más común, pero también datos de información personal, datos de la seguridad social, todo tipo de cosas y, por supuesto, datos de empresa, sin contar el espionaje industrial que cada vez es más presente en países como China. 100 millones de ciudadanos de Estados Unidos, y hay como 350, vieron sus datos personales robados de sus datos médicos. Con los datos médicos en Estados Unidos yo puedo ir a un banco y pedir un crédito. Puedo suplantar la identidad de cualquier persona y pedir un crédito, porque esos son los datos que me piden en el banco para hacerme pasar por una persona. Y ya está pasando y es un problema gordísimo. No para los ciudadanos, porque están protegidos por el banco, pero sí para las aseguradoras y las reaseguradoras, que no saben cómo copar con esto. Y finalmente, si quieres un dato en dinero, 550 billones americanos de dólares es el coste total de la ciberseguridad el año pasado. Este año vamos por 600 y estamos en junio. Así que os podéis imaginar el ratio al que crece esto. Verlo en números es muy complicado, pero verlo en el bolsillo es más fácil. Esto es una cosa que me gusta hacer. ¿Quién de aquí tiene un iPhone? Yo tengo un iPhone ahora. Sí, si lo podéis sacar, os voy a enseñar una cosa chula. Nada, no, esto no va a pasar absolutamente nada. Pero sacad el iPhone, vais a ajustes y dentro de ajustes tenéis que buscar una cosita que pone privacy, privacidad. Está un poquito más abajo. Cuando leéis a privacidad, arriba del todo pone location services, servicios de localización, imagino en español, le dais y bajáis para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, donde pone System Services, le dais ahí otra vez, y dentro de System Services es una lista muy larga, muy aburrida, pero buscas una cosa que pone Frequent Locations, que está también hacia abajo. Y si Frequent Locations está on, le dais ahí, vais a ver todas las ciudades en las que habéis estado, y si le dais a la ciudad en la que habéis estado, el barrio en el que vivís, la calle en la que vivís, el bloque en el que vivís, a qué hora entráis de casa, a qué hora salís de casa, y bueno, a dónde vais, no solo a dónde vivís, lo cual es peligroso si tenéis a vuestra mujer al lado o vuestro marido al lado, no lo enseñéis demasiado, pero es algo importante porque tu teléfono está recopilando toda esta información que luego sirve para ofrecerte mejores servicios, pero también se puede robar y también se puede vender.
Si tienes un Android, no solo están recopilando la localización, también la voz. Están grabando todo el rato para ver si dices OK Google, y cuando dices OK Google, pues Google te hace cosas, pero mientras tanto están grabando esa voz. Si tienes un Amazon Alexa, un Echo en casa, el Amazon Echo está grabando 24 horas y mandándolo a la nube. Esto es un problema. Y en Europa es aún más un problema porque a partir del año que viene, con la nueva legislación, la GDPR, esto va a costar dinero. Es decir, si una empresa no es capaz de proteger los datos de sus usuarios y de cualquier persona que esté alrededor de sus usuarios, va a tener que pagar un 4% de su global revenue, de sus beneficios globales, como multa. Ahora mismo son 100.000 euros, que lo paga todo el mundo, aunque lo incumplen, pero está ahí. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto y qué actores, qué papel jugamos todos nosotros en esta cuarta revolución industrial y cómo afrontamos todos estos cambios que se nos vienen encima? Bueno, pues la respuesta común es esta, ¿no? Silicon Valley. Aquí lo que estamos acostumbrados a decir, bueno, pues aquí 4 genios en un garaje lo verán y lo arreglarán, y de hecho el garaje precioso de Hewlett Packard, donde empezó todo, pues yo creo que no. Yo llevo 4 años viviendo por allí y creo que la imagen que nos dan de Silicon Valley es un cuento que es precioso, pero no es la realidad. Silicon Valley no empieza en el garaje de Hewlett Packard. Silicon Valley, de hecho, empieza en España. Hace más de 100 años, cuando la guerra de Filipinas, cuando perdimos Filipinas, vuelven los barcos americanos de Filipinas a San Francisco, y es el primer caso en el que se utiliza el radiotelégrafo para comunicarse con los barcos que vuelven de la guerra. San Francisco se establece como un centro de tecnología militar, y en la Primera y Segunda Guerra Mundial hay una inversión enorme del Ejército de Estados Unidos y el Departamento de Defensa en la Bahía de San Francisco, junto con la Universidad de Stanford, que en ese momento empieza a surgir y crecer. Y es este gasto militar, es esta presencia, estas tecnologías que se desarrollan alrededor del radar, la válvula de vacío y otras, las que hacen de Silicon Valley un ecosistema perfecto para crecer. Además, para crecer un ecosistema hace falta dinero, y el dinero en Silicon Valley viene de la inversión del capital riesgo, pero la inversión del capital riesgo comienza en los años 60, 70, no comienza antes. Antes, el dinero es inversión pública que de un modo u otro pues, llega a las empresas a través de centros de investigación y se crean cosas. Por cierto, el dinero de Venture Capital no viene de gente rica, viene de fondos de pensiones. Fondos de pensiones de Ford, General Electric son los que invierten en fondos de capital riesgo y al final invierten en las startups. Entonces, no queramos replicar Silicon Valley, porque Silicon Valley tiene una serie de características muy especiales. La historia que nos cuentan todos los días es muy bonita, es preciosa, pero no necesariamente es la historia real de cómo se genera la innovación, de cómo damos un paso adelante. Y al final yo creo que es cuestión de todos, ¿no? No existiría SpaceX de Elon Musk, no existiría si no hubiese antes una inversión de trillones de dólares en la NASA y un programa de la NASA para transferir el conocimiento público-privado. Sin un partnership público-privado que monta la NASA en los años 80-90, no existiría SpaceX. Luego SpaceX es mucho más eficiente que la NASA y avanza mucho más rápido, pero sin ese background no se podría entender una empresa tan innovadora como esta. Lo mismo con SolarCity, lo mismo con muchas otras empresas. Es necesario el papel del Estado, es necesario el papel de la gran empresa, y esto es algo que los emprendedores no decimos muy a menudo porque tenemos un ego muy grande y nos gusta vanagloriarnos, pero la realidad es que sin una gran empresa que compre productos de la startup o que compre a la propia startup, sin una entidad pública que invierta dinero público en investigación y en hacer esto posible, y sin un ecosistema inversor que haga que esto sea, que haya dinero y que esto fluya, pues es imposible crear valor. En resumen, 4 retos que tenemos que enfrentar, seamos gran empresa, administración pública o un actor pequeñito. El primero, los exploradores crecen mucho más rápido que los explotadores. Explotadores no es quien está con el látigo, sino quien tiene su empresa, grande o pequeña, la ve funcionar y quiere exprimir al máximo ese rendimiento, quiere optimizarla al máximo, quiere mantener el status quo y ir creciendo poco a poco, sin darse cuenta que puede venir una ola en cualquier momento y desplazarles completamente. Hay que explorar al mismo tiempo que optimizar, y hay que tener la valentía, ya sea internamente o con emprendedores o con empresas exteriores, y seguir explorando, seguir yendo un paso por delante y salir de esa zona de confort. Finalmente, no son tecnologías, son sistemas. No podemos entender cualquiera de estas cosas aisladas. El impacto que va a tener CRISPR-Cas9 obviamente en el campo de la salud va a ser enorme, pero también en el campo de recursos humanos, también en el campo de la fabricación. Todo tiene que ver con todo, y por primera vez tenemos que tener un conocimiento global de qué está pasando en el mundo más allá de nuestra área, porque todos son sistemas. Tercero, es que si dejamos el futuro por defecto, si dejamos que todo esto siga su curso, vamos a acabar bastante mal. Tenemos que tener la valentía y el arrojo
de tomar el control y diseñar el futuro que queremos, invertir en las tecnologías que nos van a llevar allí y no invertir en las tecnologías que no nos van a llevar allí. Y esto es una mentalidad que hay que implantar a todos los niveles. Hay mucha innovación inútil que se hace desde el punto de vista del emprendedor, hay mucha innovación inútil que se hace desde el punto de vista de la administración pública financiando lo que no hay que financiar y hay mucha innovación inútil que hacen las grandes empresas manteniendo modelos de negocio que al final no tienen tanto futuro, es más presente y tener contentos a los inversores en Wall Street. Y finalmente, se trata de la gente. La gente es el actor de cambio, lo hemos visto con el Brexit y con Trump. La gente es capaz de tener un impacto muy fuerte en la sociedad, positivo o negativo, y es nuestro deber generar ese conocimiento en la sociedad, dar un sentido de propósito, lo que decía Pablo, enseñar a la gente a aprender e incentivar todo esto, porque al final es un deber compartido. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo otras, pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo en esta tierra, y es que el futuro, bueno, así está chulo en una película, te entretienes un par de horitas y ves como todo es gris y hay muchas peleas en la calle con láseres, pero en verdad lo que todos queremos es un futuro que se parezca más a esto, donde la tecnología trabaje para nosotros, trabajemos menos horas y al mismo tiempo nuestro medio ambiente lo podamos disfrutar más tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos luego.